Buenos días de nuevo. Seguimos aquí en las primeras jornadas sobre salud y VIH. Primera ponencia. Tiene el marrón, me decía, fuera de cámaras, de iniciar las ponencias de estas jornadas, ponencias y mesas redondas que tendremos durante el día de hoy. Y yo tengo el marrón de moderar esta primera ponencia, pero seguro que va a ser un orgullo, porque además la persona que hoy nos acompaña no es solo compañero, activista, sino que desde hace un tiempo también es amigo de diversas y amigo personal, o sea que por mi parte será un placer. Nos acompaña Oliver Marcos, que nos va a acompañar y a realizar una ponencia bajo el título de El miedo al placer, VIH y sexualidad. Además, me consta que Oliver siempre pone títulos bastante llamativos que llaman bastante la atención, con lo cual eso va a ser mucho más interesante y atractiva su ponencia. Yo voy a presentarlo y sin más le vamos a dar la palabra. Oliver es natural de Salamanca y fue diagnosticado de VIH cuando tenía 25 años. A raíz de la noticia y tras superar el periodo de asimilación, comenzó a hacer activismo en favor de las personas con VIH, de tal forma que actualmente coordina el área de salud de Iguales, la Asociación LGTB de Salamanca, al mismo tiempo que trabaja como educador PAR y realiza mediación en personas con VIH para devolver a la gente ese recurso que no tuvo cuando tuvo su diagnóstico. Bueno, Oliver ha colaborado activamente con diversas este año, además con la puesta en marcha de la campaña en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Aún no ha salido su vídeo en el marco de cero estigma en el ámbito activista y personal, pero lo vamos a ver dentro de muy poco en las redes sociales. Sí que participó en ese programa informativo, en el Infórmate del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y yo quiero agradecerle, aprovechando esta pantalla virtual que se nos brinda en streaming, ya lo he hecho personalmente, pero agradecerle que nos acompañe, que colabore con nosotras, que es un valor muy importante contar con personas jóvenes que se visibilicen y que trabajen en pro del bienestar y la lucha frente a la discriminación de las personas con VIH, y que para nosotras es un placer que nos acompañe. Simplemente por una cuestión técnica comentarles que ahora va a hablar Oliver, pero que durante la ponencia de Oliver a través del canal de YouTube pueden hacer todas las preguntas que quieran, como comentarios en el chat en directo que tenemos en el canal de YouTube, y que posteriormente, después de la ponencia de Oliver, yo procederé a leerle las preguntas que hagan y podrá Oliver ir respondiéndolas antes de la siguiente ponencia. Nada, sin más, el miedo al placer, VIH y sexualidad con Oliver Marco. Adelante, Oliver. Bueno, Sergio, pues muchas gracias a ti y a Diversas por esta oportunidad de poder participar en estas primeras jornadas de VIH y salud. Un placer haber podido colaborar en todas esas campañas que nombrabas, haber podido llevar la realidad del VIH a más lugares, porque sigue siendo una cosa más que necesaria. Y bueno, en esta pequeña ponencia que voy a dar, hablaré sobre algunos aspectos relacionados con el VIH y la sexualidad. Animo a toda la gente que nos está viendo a que no tenga miedo a hacer ningún tipo de pregunta, que puedan aportar a través del chat del canal de YouTube. Y bueno, pues voy a compartir una pequeña presentación para esta ponencia. Vale, el miedo al placer, VIH y sexualidad. A lo largo de la ponencia os iré explicando cuál es el motivo por el cual he decidido ponerle este título a la ponencia. Pero creo que es necesario, antes de nada, empezar haciendo una pequeña contextualización de cómo puede influir el VIH en la sexualidad, tanto de las personas que vivimos con VIH como de aquellas personas que no viven con la infección. Y en este sentido creo que es importante remarcar cuál ha sido el enfoque que siempre ha tenido la educación sexual en la sociedad. Una educación sexual que puede ser que en muchos casos no haya existido o que se haya reducido exclusivamente a una conversación en el ámbito familiar, pero puede que haya otras personas que sí que hayan recibido alguna charla, bien en el entorno educativo, en alguna asociación, etcétera. Digamos que esta educación sexual siempre ha estado basada en dos pilares fundamentales, una que era la prevención para evitar el embarazo y otro que era la prevención
para evitar las ITS. Estos dos enfoques, lógicamente, han hecho que haya muchas cuestiones que han quedado completamente fuera de ese marco de educación sexual y que muchas personas al recibir esta educación hayan sentido que algunas de sus necesidades no se estaban cubriendo con este enfoque. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con una pregunta. Si enfocamos la educación sexual a la prevención de embarazos y a la prevención de ITS, ¿dónde queda el placer? O sea, el placer en las relaciones sexuales queda relegado a una posición poco moral en el sentido de que venimos de una sociedad con una influencia muy grande a nivel religioso, en la cual el hecho de buscar el placer a lo mejor sin un método, o sea, sin una intencionalidad de tener una descendencia, pues no era considerado como ético. Y esto además afecta o sea, con mayor incidencia a la población LGTB. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esa población, las prácticas sexuales que tienen ni siquiera conllevan una posibilidad de embarazo. Entonces, muchas personas dicen, vale, me estás contando cómo tengo que desarrollarme yo sexualmente. Al final la educación sexual lo que hace es que establece una información o unas posibles estrategias para el desarrollo sexual de las personas, pero yo estoy teniendo muchas dudas o yo no me estoy sintiendo identificada dentro de ese discurso, porque a lo mejor en mis relaciones sexuales no hay esa posibilidad de embarazo, o en mis relaciones sexuales solo hay dos penes o solo hay dos vaginas. Entonces, había muchos aspectos que estaban quedando fuera. Y todo esto lo que provoca es que aquellas personas que buscamos el placer en nuestras relaciones sexuales sin que tenga que haber ninguna doble intencionalidad, pues se nos asocia palabras como el vicio, la promiscuidad, etcétera, que al final lo que acaban haciendo es crear un estigma social hacia todas aquellas personas que simplemente quieren disfrutar del sexo por una cuestión de placer. En este sentido, la prevención de ITS, digamos que siempre ha hecho una especial incidencia con la epidemia del VIH y del SIDA. En 1981 se diagnostican los primeros casos de SIDA en el mundo, aunque hacen falta unos cuantos añitos más. Hasta el año 83, por ejemplo, no se consigue aislar el virus de la inmunodeficiencia humana para conocer cuál era el virus que provocaba esta infección. Al principio no se conocen de una manera muy concreta cuáles son las vías de transmisión, pero sí que se detecta que hay algunos grupos poblacionales en los cuales la prevalencia del SIDA y del VIH es más alta, que son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que consumen drogas, las personas que se dedican a la prostitución. En los primeros casos también hablamos de personas que tienen transfusiones de sangre o incluso de personas haitianas, porque se observa una especial prevalencia en ese lugar geográfico. ¿Qué pasa? Que al no tener un conocimiento muy claro de cuáles son las vías de transmisión, al final se asocia que si perteneces a uno de esos colectivos eres una persona de riesgo. Es decir, vas a acabar padeciendo la infección por VIH y en estos casos vas a acabar teniendo SIDA porque no existían unos tratamientos que pudiesen frenar la infección. Todo esto lo que crea es un estigma. Lo que crea es que si te sientes identificada con alguna de estas categorías, ya vas a tener VIH. Entonces, se genera, digamos, que bastante miedo. Digamos que las campañas que se llevan a cabo para informar a la población y sensibilizar a la población están basadas casi siempre en el miedo, no en la responsabilidad. Y eso ha sido un grave error porque lo que ha hecho es que hayan perdido mucha eficacia con respecto a la incidencia poblacional que se quería hacer. Yo ahí os muestro una imagen de una campaña que salió hace bastantes años en el Ministerio que decía: sin condón no hay vuelta atrás. Lógicamente es un mensaje que lo que nos quiere decir es que el VIH a día de hoy es una infección crónica que no tiene cura, pero son mensajes muy agresivos y son mensajes que transmiten mucho miedo. ¿Esto qué provoca en la población? Pues al final lo que provoca es un rechazo. Provoca un rechazo porque voy a encontrar la manera de considerar que el VIH no va conmigo. Y, por ejemplo, si no pertenezco a uno de los grupos poblacionales que tienen mayor prevalencia, pues ya pienso que esto no va conmigo. Y todo lo contrario, si pertenezco a uno de esos grupos, independientemente de cómo sea mi vida sexual o de qué tipo de prácticas de riesgo pueda tener,
pues ya pienso que me va a tocar sí o sí por ser un hombre que tiene sexo con hombres o por ser consumidor de drogas inyectables, etcétera. Además, los medios de comunicación tampoco es que hayan sido especialmente amables con todo lo que tiene que ver con la infección. Yo aquí os tengo puesto una imagen de una noticia de prensa que pone primero homosexual con cáncer gay, ¿vale? Porque al final, durante mucho tiempo, esto era el cáncer gay, el cáncer rosa, era la infección de las 4Hs, que hacía referencia a homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. Entonces, digamos que tampoco es que la sociedad, los medios de comunicación, la administración nos haya ayudado mucho a romper con ese estigma que se estaba creando y que a día de hoy sigue persistiendo porque sigue siendo muy habitual encontrarse medios de comunicación que se utilizan indistintamente términos como VIH y SIDA, o se habla de la PrEP como la pastilla que previene el SIDA, etcétera. Entonces, digamos que no es que hagan que sea mucho más sencillo el poder evitar todas estas connotaciones negativas asociadas a la infección y que luego veremos que afectan de una manera importante a la población que tiene VIH en cuanto a su sexualidad. Lo que hablábamos antes era que se utiliza un término mal utilizado, que eran los grupos de riesgo. ¿Qué es un grupo de riesgo? Era aquellos grupos poblacionales en los cuales la prevalencia de la infección por VIH era más alta. A día de hoy ya estamos hablando de poblaciones clave, que es una palabra mucho más exacta, que lo que nos indica simplemente es que hay que tener un abordaje específico hacia esos grupos poblacionales, que no sería el abordaje que se puede tener hacia la población en general. Y si yo no pertenezco a uno de esos grupos poblacionales, lo que se me genera es una falsa percepción del riesgo. Es decir, si yo soy una persona heterosexual, el VIH no va conmigo. Y eso es erróneo. Además, aquí os tengo puesta una imagen del Comité Independiente Antisida. Es una entidad que a día de hoy, a mi asombro, sigue existiendo, se encuentra en Valladolid y sigue utilizando en su página web carteles como los que veis ahí, ¿no? Para prevenir el SIDA, fidelidad, uno con una para toda la vida. Incluso se podría decir que esto se puede considerar hasta un delito de odio porque esta entidad en su página web hace referencia a que una de las causas principales de SIDA es la homosexualidad. Y repito que a día de hoy esto existe y la administración lo permite. Entonces, cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, podemos entender que el VIH afecta de una manera muy importante a la manera en la que nos queremos relacionar afectivo y sexualmente. Y si hacemos ya una entrada directa en lo que tiene que ver con el VIH y la sexualidad, digamos que debido a todo esto que hemos estado hablando antes, ¿vale? Se provoca una ruptura en la sexualidad de las personas que viven con VIH, pero que no solo afecta a las personas que viven con VIH, sino que afecta a toda la sociedad. Por un lado, se puede provocar un fenómeno de ocultación, es decir, no me atrevo a comunicar a otras personas mi estado serológico. Yo aquí, en este sentido, he puesto una imagen de una aplicación, en este caso es de Grindr, pero no es la única que existe, que dentro de las posibles categorías en las que una persona se puede definir, aparece el estado de VIH. Porque se considera que puede ser una información útil a la hora de decidir cómo quiero interactuar con la gente. Bueno, yo siempre he dicho que tengo una lucha personal con Grindr hasta conseguir que esto desaparezca. No me parece que en ningún momento sea una categoría que tenga que definir a nadie y que si alguien quiere hacer público su estado serológico, pues tiene la capacidad para hacerlo de manera individual. Pero lo que provoca, por ejemplo, es que hay muchas personas que tienen VIH, pero deciden poner en esta categoría, por ejemplo, que están tomando PrEP para que si alguien va a sus casas y ve un pastillero o una medicación en su habitación, pues no sospeche que tienen VIH. Al final esto tiene muchísimas connotaciones negativas a la hora en la cual las personas mantienen esas relaciones afectivo-sexuales. Y otra de las estrategias, por ejemplo, que se ha utilizado es el serosorting. Para aquellas personas que no sepan lo que significa esto, se basa en mantener relaciones sexuales exclusivamente con otras personas que tengan el mismo seroestatus. Es decir, si yo tengo VIH, solo mantengo relaciones sexuales con otras personas que tienen VIH, y si yo no tengo VIH, solo mantengo relaciones sexuales con personas que tampoco tienen
VIH. Como método preventivo, bueno, pues para muchas personas es válido y está bien. Lo que pasa es que al final entramos en que tener VIH está suponiendo una serie de criterios a la hora de desarrollarse afectivo-sexualmente que puede que a algunas personas les afecten de manera negativa. En este sentido, yo aquí os he puesto la imagen del lema de este año, del día 1 de diciembre, que era Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Y al lado una pregunta que, bueno, yo puedo decir que a mí personalmente me la han hecho en varias ocasiones, pero estoy convencido de que no soy la única persona a la que se la han hecho, que es, ¿por qué no me lo has contado antes? Es decir, puede que llegue un momento en el que queremos establecer relaciones afectivo-sexuales con otra persona y una vez que pasa un tiempo decidimos compartir nuestro estado serológico o, bueno, en mi caso, que soy una persona visible y que hace activismo, pues que se pueden enterar por otras vías que no tiene por qué ser una conversación personal conmigo. Y siempre se hace esta pregunta, ¿no? De ¿por qué no me lo has contado antes? Esto se basa en que hay muchas personas que consideran que el VIH es un criterio por el cual, de manera independiente y unilateral, el resto de personas sin VIH puede decidir si quiere tener relaciones sexuales con nosotras. Y además se asume que la responsabilidad de esa protección recae en la persona que tiene VIH exclusivamente. Es decir, mira, tú tienes VIH, tú me lo tienes que contar y tú además te tienes que cuidar para no transmitir la infección a otras personas, etcétera, etcétera. Lógicamente, las personas con VIH que estamos en tratamiento nos cuidamos y no es que solo nos cuidemos para proteger nuestro estado de salud y para mantener un sistema inmune lo más fortalecido posible, sino que además conseguimos llegar a la indetectabilidad y de esa manera no podemos transmitir la infección. Esto es un método preventivo más, porque al final podemos mantener relaciones sexuales sin protección, siendo conscientes de que no vamos a transmitirla. Pero la xerofobia al final muchas veces se acaba definiendo como una decisión personal y yo siempre he dicho que eso es un error. La xerofobia no es una decisión personal, sino que es una opresión estructural impuesta contra la que debemos seguir luchando como sociedad. Es decir, la mayoría de la gente que tiene reparos en relacionarse sexualmente con otras personas con VIH no tiene ese reparo porque se haya generado una idea personal o un concepto personal interno a través de una reflexión, sino que siempre se ha educado, como decíamos antes, en el miedo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con VIH da miedo. Y da miedo porque además la mayoría de la población tiene muy poca información. Por lo tanto, no siguen teniendo claros conceptos como la diferencia entre el VIH y el SIDA, no siguen conociendo el mensaje de indetectable igual a intransmisible, no siguen conociendo una serie de mecanismos preventivos como puede ser la PrEP y cuesta mucho creer que una persona con VIH no sea un riesgo para la salud de otras personas. Entonces, yo creo que esto es una cosa que es muy importante que tengamos clara, que puede que haya personas que no se sientan cómodas con alguien que tiene VIH, al igual que no se sentirían cómodas con una persona que tenga otra patología, pero la xerofobia no es una decisión personal, al igual que la transfobia tampoco es una decisión personal, sino que es una opresión estructural que la sociedad nos impone, que tenemos que tener cuidadito con estas personas, no vaya a ser que nos hagan daño. Y aquí recalco la responsabilidad compartida de la que hablábamos antes, es decir, en una relación sexual en la que interviene más de una persona, cada persona tiene la capacidad de decidir cuáles son los mecanismos de protección que quieren establecer en esas relaciones. Por lo tanto, independientemente de que se tenga VIH o cualquier otra ITS, cada persona es libre de decidir y si se ha decidido tener una relación sexual sin protección, siempre que exista un entorno de igualdad de negociación en estos casos, que no siempre existe, pues la responsabilidad es compartida. ¿Qué hace esta manera de entender la sexualidad? Pues lo que hace es que se generen una serie de problemas en las personas que vivimos con VIH que afectan a la manera en la cual obtenemos ese placer. Algunas de esas cosas pues sería ese miedo a contarlo, ¿no? Ya asumimos que contarlo va a ser un problema, es decir, yo puedo haber ligado con una persona, puedo haber sentido una atracción física o una atracción afectiva, pero sé que dar esta noticia puede suponer un motivo de problema
a expensas de que puede que haya una indetectabilidad y por lo tanto que no se transmita, pero esto puede ser un problema y es un problema a nivel moral o a nivel ético de lo que la otra persona considere, sepa o quiera aprender del VIH. Además, es muy abundante la desinformación y el rechazo. Es decir, como no sé cómo funciona esto o como no me he empoderado lo suficiente en salud sexual para poder informarme de estos temas, pues a lo mejor no me creo el mensaje de indetectable igual a intransmisible y como no tengo la certeza 100% de que a lo mejor el condón no se pueda romper, pues directamente me niego a tener una relación sexual con una persona que tiene VIH, aún así sabiendo que en algunas ocasiones no existe el riesgo de transmisión. Se provoca un estigma y una ocultación. El estigma, el más dañino suele ser siempre el autoestigma, porque al final para ese no hace falta nadie más. Es decir, la propia persona ya asume que vivir con VIH es un motivo de sentir culpa, de sentir vergüenza, de me lo he buscado, de algo he hecho mal, de no me puedo quejar porque esto me pasa. Y la ocultación hace referencia sobre todo al espectro social, es decir, esa persona tiene algo en su interior que en algunas ocasiones no se atreve a hablar con nadie y, lógicamente, eso provoca que vaya acumulando una serie de cosas en su mochila personal que le van a repercutir en muchos aspectos y que van a hacer que en muchas ocasiones se sienta menos libre a la hora de desarrollarse. Y podemos incluso encontrarnos con el engaño. El engaño es lo que comentaba antes, por ejemplo, cuando hacía referencia al ejemplo de Grindr, que sería no estoy ocultando una información, sino que directamente estoy negando que tengo VIH diciendo pues que tengo PrEP o mismamente cuando me hacen una pregunta que por desgracia es muy habitual y es muy poco empática y muy respetuosa, que es la pregunta de ¿estás limpio? ¿Vale? Cuando estamos hablando con alguien por una aplicación. Y estar limpio no se refieren a si te has duchado ese día o si tienes una higiene corporal bastante habitual, sino que se refieren a si tienes algún tipo de ITS, asociando que tener VIH u otro tipo de ITS te hace ser una persona sucia, con todas las connotaciones negativas, lógicamente, que tiene esa palabra. Entonces, en muchas ocasiones las personas con VIH directamente lo niegan por no querer asumir todo ese peso y toda esa carga a la hora de simplemente tener una relación sexual, porque aquí ya no estamos hablando de otros ámbitos de la sociedad, como puede ser una vida laboral, un entorno familiar, etcétera, sino que estamos hablando de todas las dificultades que se puede encontrar una persona simplemente para tener una relación sexual. Otros factores asociados a la sexualidad y al VIH, pues los retos emocionales. Yo aquí en concreto he querido poneros una imagen de los retos emocionales que viven las mujeres con VIH, porque parece que siempre son un colectivo como bastante olvidado, ¿no? Siempre se ha hecho referencia bueno, pues al colectivo LGTB+, a las personas consumidoras de drogas, a las personas que se dedican a la prostitución, pero al final el VIH le puede tocar a cualquier persona en función de las prácticas de riesgo que esté asumiendo. Y las mujeres en muchas ocasiones sufren una serie de retos adicionales debidos pues, a ese sistema estructural basado en el machismo, en la invisibilización de la mujer, en los roles de género, etc. En este sentido, aunque aquí tenéis un amplio espectro de esos retos, hay uno que es muy común en casi todas las personas que vivimos con VIH, que son los retos asociados a problemas de depresión, problemas de ansiedad, incluso se podría llegar a tendencias suicidas, pero quiero pensar que esto, por suerte, cada vez es menos recurrente. Muchas personas, al final, al enterarse de un diagnóstico crónico, independientemente de que pueda ser VIH, pues pueden pasar por una serie de procesos en los cuales le cuesta asumir esa nueva realidad dentro de su vida. Entonces, si además unimos esto con todo ese estigma, con toda esa carga negativa que la sociedad nos impone a las personas con VIH, de sentirnos culpables, de sentirnos personas avergonzadas, de que pertenecemos a un grupo marginal. Es muy habitual que cuando alguien con VIH se lo dice a su familia, la familia le pueda decir no pasa nada, pero no hables de esto fuera de casa, igual que se puede decir cuando una persona sale del armario. Al final, pues te crean unas situaciones de ansiedad y de depresión que afectan a la sexualidad de una manera tremenda. Esto te puede afectar a la sexualidad, lógicamente, porque te puede disminuir el apetito sexual o la libido, pero también te puede afectar porque si llega un momento en el que requieres de tratamientos farmacológicos para tratar estas patologías,
algunos de estos tratamientos, entre los principales efectos secundarios, puede destacar, por ejemplo, la disfunción eréctil o la bajada de líbido. Entonces, al final se está sumando una problemática interna mental de cómo la persona asimila su nuevo diagnóstico con otra serie de medicaciones que pueden afectar a este deseo sexual y que puede, lógicamente, influir muy negativamente en el sexo. Y me parece que es necesario y de justicia hacer referencia a un fenómeno concreto, que es el fenómeno del chemsex, en el cual no voy a entrar porque luego tenemos la suerte de tener una ponencia al respecto. Y quiero hacer referencia a los compañeros de Stopsida, que los vais a poder escuchar a lo largo de las jornadas, ya que este pasado sábado, hace justo una semana, en un programa de televisión, se quiso hacer referencia al fenómeno del chemsex y se hizo pues basado en una perspectiva bastante discriminatoria, estigmatizante, homófoba y sobre todo burlesca hacia las personas que practicaban este fenómeno. Este es un fenómeno que está relacionado estructuralmente con el VIH. Es un fenómeno que hace referencia a todas esas dificultades que muchas veces las personas con VIH se pueden encontrar y cómo determinados contextos, como puede ser el consumo de sustancias, en algunos casos ayudan a superar todas esas barreras sociales y personales a la hora de establecer relaciones sexuales. Y os dejo con este sabor de boca para que luego podamos unirnos con la ponencia de chemsex, pero creo que es necesario entender que hay determinados fenómenos que tienen una relación directa con el VIH y que nuestra obligación como sociedad es hablar de estos fenómenos en términos de responsabilidad, en términos de reducción de riesgos y empoderando a las personas y nunca culpándolas. Porque aquellas personas que tenemos VIH, independientemente de cuál ha sido la vía de transmisión, no nos sentimos culpables de ello. Simplemente hemos asumido determinadas responsabilidades en nuestra vida, hemos tenido unas prácticas de riesgo que hemos asumido y asumimos esa responsabilidad de las consecuencias que ha tenido. Pero no somos culpables ni merecedoras de nada, al igual que nadie, independientemente de cómo quiera cuidar su salud, se merece tener una enfermedad. Y esto creo que es importante que todo el mundo lo podamos tener claro. Si hemos hecho un análisis de cómo afecta el VIH a la sexualidad, por todo ese tema de miedo, de la ocultación, de tener que buscar una serie de entornos seguros para poder relacionarnos sexualmente, de todas esas dificultades mentales, personales y sociales que afectan a la sexualidad en personas con VIH, ¿cómo podemos mejorar la vida sexual de las personas? Porque de poco sirve que identifiquemos los problemas si no establecemos una serie de opciones de mejora. Bueno, yo aquí os tengo puesta una frase que dice que la sexualidad también es cuestión de salud. Esto hace referencia a que muchas personas con VIH que tienen problemas en su sexualidad manifiestan que no encuentran un entorno sanitario en el cual poder hablar de estos temas. Cuando me refiero a un entorno sanitario, me refiero a que a lo mejor necesitamos un cambio en alguna de las medicaciones que tomamos para que esos posibles efectos secundarios, como comentaba antes, de bajada de líbido, disfunción eréctil, que desaparezca el apetito sexual, puedan disminuir. Significa que cuando voy a mi consulta a que me den los resultados de mi analítica, a lo mejor me apetece compartir con la persona que me está atendiendo que me está afectando a la sexualidad y que me está costando mantener relaciones afectivo-sexuales. O a lo mejor necesito un apoyo psicológico o psiquiátrico y también me apetece poder abordar estos temas porque para mí son una dificultad personal que me afecta en mi vida. Entendamos que la sexualidad nos define como personas. La manera en la que nos desarrollamos afectiva y sexualmente es la manera en la cual entendemos el establecimiento de relaciones sociales. Y si yo tengo problemas a la hora de establecer relaciones sociales con otras personas por cómo lo valoro o por cuáles son mis criterios o mis prejuicios, voy a tener problemas de salud si no puedo desarrollar mi sexualidad en base a mis necesidades. Y creo que es importante destacar que muchas personas afirman que no encuentran un entorno seguro en el ámbito sanitario para poder hablar de esto, pero que por suerte muchas veces en grupos de ayuda mutua o en un entorno más social sí que se pueden encontrar espacios para poder abordar estas cuestiones. ¿Cómo se puede mejorar la vida sexual de las personas con VIH? Con información. ¿Y cómo se puede traducir esa información? Pues si la población tiene una información correcta, podría tener una percepción del riesgo más certera de la que en muchas ocasiones se tiene.
Recalco que hay muchas personas que, por ejemplo, por el hecho de ser heterosexuales, tienen una falsa percepción del riesgo de adquirir VIH porque piensan que esto no va con las personas heterosexuales. Y yo aquí siempre digo una cosa y a lo mejor a alguien le estoy descubriendo un mundo y a lo mejor a otra persona no, pero queridas, querides y queridos, las personas heterosexuales también tienen sexo y también tienen sexo anal. Por lo tanto, también existe riesgo de infección por VIH. Creo que también sería muy importante utilizar una terminología correcta en todas las campañas relacionadas con la administración, en todos los medios de comunicación, en todos aquellos entornos como este que estamos viviendo, como estas jornadas, en la que esa terminología no sea estigmatizante, esa terminología no genere miedo y esa terminología ayude a empoderarse a las personas con respecto al cuidado de su salud sexual y sobre todo desde una perspectiva de derechos, es decir, no existe una manera correcta de cuidar la salud sexual, sino que tenemos que informar a la población y respetar que cada persona decida cuál es la manera en la que quiere cuidar su salud sexual y que estas decisiones que tomen las personas no se asocien con está bien o está mal. Puede que haya cosas que sean más arriesgadas, cosas que sean menos arriesgadas, pero creo que nadie somos quien para decirle a una persona si las decisiones que está tomando son buenas o son malas. Simplemente tenemos que transmitir esa información. Y también haciendo llegar el mensaje de que la responsabilidad es compartida, de que toda persona que participe en una práctica sexual tiene la capacidad de poder decidir cómo quiere protegerse, cómo quiere cuidar su salud sexual y que si una persona no quiere asumir un riesgo, no se le puede imponer ese riesgo. Creo que aquí también es necesario hacer mención a determinadas situaciones en las cuales esta posible negociación no existe. Podemos entender que en el ámbito del trabajo sexual, cuando una persona se dedica al trabajo sexual por una cuestión puramente económica, si me ofrecen más dinero por mantener relaciones sexuales sin preservativo, no estoy en una igualdad para poder negociar, porque realmente lo que necesito es ese dinero. Entonces, creo que también debemos de ser conscientes de que hay muchas personas que esa capacidad de decisión no la pueden tener y que si podemos tenerla debemos de hacer uso de ella independientemente de lo que queramos decidir. Y la información más importante para que la sexualidad de las personas sea muchísimo más sana es el mensaje de indetectable igual a intransmisible. En este sentido, también destacar una campaña que sacó hace poco Stop SIDA, en la que hacía referencia de que el mensaje de indetectable es igual a intransmisible era muy poco conocido en la población, incluso la población de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Y esto debería de ser un mensaje bastante alarmante para que nos demos cuenta de que este mensaje, el cual las entidades que trabajamos en salud sexual lo tenemos muy interiorizado, todavía no ha llegado a la población y a mucha gente a la que llega todavía no se la acaba creyendo. Entonces, ahí tenemos un reto para conseguir que las personas con VIH dejemos de ser consideradas como un vector de transmisión y empecemos a ser consideradas como personas, como cualquier otra, con nuestras situaciones personales y que podemos mantener unas relaciones sexuales de la misma manera que cualquier otra persona. Y al final, si acabamos interiorizando todas estas cosas, podríamos llegar al culmen de todo eso, de cómo mejorar la vida sexual de las personas con VIH y me atrevería a quitar la palabra sexual y de cómo mejorar la vida de las personas con VIH, que es acabando con el estigma, que es asumiendo que tener VIH no es un crimen, que no guardamos un gran secreto de algo que hemos hecho mal, que no tenemos la culpa, que no tenemos que cargar con esa vergüenza, ni con esa agresividad social que se nos impone, porque en muchas ocasiones es como el VIH es simplemente una enfermedad crónica más. No, no es una enfermedad crónica más, es una enfermedad crónica y hoy en día los tratamientos permiten tener una calidad y una cantidad de vida muy amplia. Pero tiene unas connotaciones negativas, tiene unas dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo, a la hora de acceder a un seguro, a la hora de establecer unas relaciones afectivos sexuales que no se pueden comparar con otra serie de infecciones crónicas. Entonces, cuando rompamos ese estigma, cuando dejemos de asumir que quien tiene VIH es porque algo ha hecho mal, entonces probablemente nos sintamos mucho más libres y esto nos generará muchísimo más placer sexual a la hora de relacionarnos con otras personas. ¿Y cómo se puede acabar rompiendo esto? Pues yo siempre he dicho, y mi línea de trabajo es que el VIH somos historias de vida, que durante mucho tiempo hemos recibido una información exclusivamente epidemiológica, y aquí quiero decir que esta información es más que necesaria,
¿vale? Sobre la tasa de nuevas infecciones, sobre los perfiles de las personas que reciben un nuevo diagnóstico, etcétera. Pero creo que durante mucho tiempo nos hemos olvidado de una cosa muy importante, que es la calidad de vida de las personas que ya vivimos con VIH. El VIH somos historias de vida, el VIH está muchísimo más cerca de lo que cualquiera de las personas que estáis escuchando esto os podéis imaginar. El VIH puede estar en vuestra familia, en vuestro grupo de amigos, en vuestro entorno de trabajo, en vuestro entorno académico, en vuestro entorno asociativo. Y en muchas ocasiones no sois conscientes de ello porque se oculta y se vive con miedo. Y la visibilidad es una decisión personal, respetable, cualquiera de las opciones que se tomen al respecto son válidas, y si una persona decide vivirlo de manera interna, pues no pasa absolutamente nada. Pero si esa persona querría hablar del tema y no se atreve a hacerlo solo por el tema que es, ahí tenemos un problema. Tenemos esa xerofobia estructural que se nos ha impuesto, y creo que a la sociedad le podría ayudar mucho este tipo de jornadas en las que vamos a poder participar varias personas que vivimos con VIH, para que entienda que el VIH no somos más que historias de vida, somos personas sin ningún tipo de apariencia concreta, sin ningún tipo de secreto oculto, y que ojalá se pueda concebir así en sociedad, para que muchos prejuicios y muchos estereotipos se acaben rompiendo de manera definitiva. Y por mi parte, eso es todo. Quiero daros las gracias a todas aquellas personas que habéis mostrado interés en esta ponencia y en estas jornadas en particular. Para mí ha sido un placer poder participar en las mismas. Espero que os hayáis animado a lanzar preguntas o cuestiones por el canal de YouTube. Y por favor que entendamos que además el VIH no solo es una infección que afecta a las personas que la tenemos internamente, sino que todas las personas vivimos con VIH de manera social, en el momento en el que nos cuidamos en nuestra salud sexual, nos hacemos chequeos, nos dedicamos a la sanidad, conocemos a alguien que lo tiene, y es nuestra obligación acabar con ese estigma y con esa xerofobia para conseguir una no discriminación y una igualdad real hacia las personas con VIH. Muchísimas gracias, Oliver. Gracias por esta ponencia, gracias por la claridad de tus palabras, por las imágenes elegidas también. Bueno, yo creo que lo han comentado por el canal de YouTube, todavía nadie se ha animado a hacer una pregunta. Debe ser que la gente sigue un poco dormida a primera hora de la mañana, pero ya les estoy animando escribiéndoles comentarios en el canal, pero también les animo ahora a hacer todas las preguntas. Sí que han dicho, bueno, pues un saludo desde Euskal Herria, muchas gracias Oliver, la ponencia muy interesante, muchas gracias. Lo que sí hay son palabras de agradecimiento, está claro, y yo me voy a, bueno, voy a utilizar esta posición de moderador que me ha tocado en esta ponencia para lanzar alguna pregunta, aunque no la lance por el canal de YouTube, ¿vale? Me parece muy importante lo que has dicho respecto al tema de la culpa, que creo que además rodea a muchos de nuestros activismos interseccionales LGTBI, ¿no? Cómo se nos ha instalado el tema de la culpa, y más concretamente cómo el tema de la culpa rodea esas historias de vida de las personas con VIH, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poco sobre eso, y también, si fuera posible, y así ya me animo y te lanzo 2 o 3 preguntas y tú miras cómo las respondemos, que tenemos todavía 15 minutos por ahí. Me preocupa el tema de la culpa, me preocupa que hablemos sobre ese tema y cómo todo ese tema a nivel psicológico y a nivel emocional afecta a las personas con VIH. Y por otro lado, el tema que comentaste del trabajo de la prevención desde la perspectiva de los derechos, porque esto creo que a las personas que no están en el día a día del activismo en el ámbito de la salud sexual y del abordaje del VIH cuesta todavía verlo. ¿Cómo podemos hacer una labor preventiva desde la perspectiva de los derechos que vaya más allá del imperativo hazte la prueba o ponte el condón? ¿Cómo podemos hacer ese trabajo preventivo? Y eso me parece tal, y lo engarzo con la tercera pregunta, que para mí es ya como la fundamental. ¿Qué pintamos las entidades LGTBI en el abordaje del VIH, más concretamente en el ámbito del trabajo por la salud sexual? ¿Qué especificidad tienen las entidades LGTBI o tenemos las entidades LGTBI en este trabajo colectivo en el ámbito de la salud sexual? Y anímense y hagan preguntas, please.
Pues voy a enlazarlas también un poquito para ir respondiendo a las tres. Lógicamente, si no trabajamos la salud sexual desde una perspectiva de derechos, al final lo que vamos a seguir es perpetuando estos sentimientos de culpa en la sociedad, porque estaremos lanzando un mensaje en el cual hay opciones correctas y hay opciones no correctas. Para mí, trabajar la salud sexual desde una perspectiva de derechos implica poner a la persona en el centro, darle información acerca de las posibles estrategias o las posibles opciones que puede elegir y acompañar en ese proceso de toma de decisiones sin que la persona que estamos ahí influyamos en esa toma de decisiones, sino que puede decidir libremente en base a la información que le hemos dado. Creo que esto es fundamental porque muchas veces las personas tenemos una serie de privilegios de las cuales no somos conscientes a simple vista. Entonces, yo puedo lanzar un mensaje de que hay que usar el preservativo en las relaciones sexuales porque a lo mejor yo me encuentro en una situación de privilegio en la cual yo siempre puedo decidir el uso del preservativo en mis relaciones. Pero puede que enfrente tenga otra persona que no se encuentra en esa situación, que no tenga esa libertad de decisión, como comentaba antes, por determinados fenómenos o porque tengo un consumo de sustancias que hace que baje la guardia a la hora de percibir ciertos riesgos, etcétera. Y yo no puedo pretender que la manera en la que yo entiendo las cosas sea la misma en la que el resto de personas tenga que entenderlas o que mi realidad sea la realidad de otras personas. Entonces, creo que aquí debemos de poner la realidad de la persona que acude en el centro, que el esfuerzo lo tenemos que hacer desde las entidades para transportarnos a esa realidad y de esta manera conseguir que la persona pueda tener sus necesidades cubiertas, sean las que sean, que en muchas ocasiones yo creo que incluso cometemos el error de intentar presuponer cuáles son las necesidades de las personas. De esta manera conseguiríamos evitar esa culpa que muchas interseccionalidades nos aborda, porque entonces la culpa se asocia a que hay una cosa bien y otra cosa mal. Entonces, cuando elegimos la opción mala, pues ya tenemos que cargar con esa culpa de lo que estamos haciendo. Cuando todas las opciones son válidas y simplemente se tienen que basar en tener una información adecuada para tomar las decisiones, creo que la culpa desaparece. Si la gente entiende que tener VIH implica que somos personas humanas, que tenemos decisiones más acertadas, más arriesgadas, menos arriesgadas, pero que ninguna es mala, pues creo que dejaríamos de cargar con esa culpa y con ese miedo, ¿no? Ese miedo a establecer una relación sexual y que para muchas personas parece que es necesario que las personas que tenemos VIH nos tenemos que envolver en un papel de burbujas porque si no, qué miedo, ¿no? O yo tengo derecho a decidir si me quiero acostar contigo desde que sé que tienes VIH. Bueno, pues es que si te atraía antes de saber eso y yo soy indetectable y no te lo puedo transmitir, no entiendo qué motivo te hace pensar que ahora sí tienes derecho a decidir sobre una cosa. Y sobre el papel que tienen las entidades LGTBI en el ámbito de la salud sexual, creo que por memoria histórica y colectiva debemos de recordar que la epidemia del SIDA y del VIH ha afectado de una manera mayoritaria al colectivo LGTB+. Creo que nuestra obligación es seguir cuidando esa salud sexual, seguir siendo conscientes de que hay muchas poblaciones LGTB que son, como decía antes, poblaciones clave que necesitan un abordaje de su salud sexual específico, que los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres necesitan un abordaje de la salud específico, que las mujeres LGBT necesitan un abordaje de la salud específico, que las personas trans necesitan un abordaje de la salud específico y que en muchas ocasiones la sociedad o la administración pública no es capaz de llegar a ese tipo de abordajes tan concretos. Y creo que aquí es un papel de las entidades LGTB el poder adaptar ese mensaje genérico a la realidad de todos estos colectivos para que pueda llegar esa ayuda y satisfacer sus necesidades. Gracias, Oliver, genial. Las tres preguntas las respondiste, así que genial. La gente ya se empezó a animar, así que voy a trasladarte preguntas de YouTube, las voy a hacer una a una, ¿vale? Por ahora tenemos tres, vamos a trasladarte la primera. Emilio pregunta, en cuanto a la xerofobia, ¿existe como delito? Quiero decir, ¿han habido sentencias judiciales en algún sitio del Estado español? Gracias. Vale, con respecto a la xerofobia, claro, depende de en qué espectro la entendamos. Por ejemplo, despedir a una persona por tener VIH es ilegal, entonces lógicamente es un fenómeno de xerofobia que sí que se podría condenar.
por ejemplo, obligar a una persona a hacerse una prueba de VIH para poder acceder a un puesto de salud, o sea, perdón, a un puesto de trabajo o en el chequeo médico que se considere. Es decir, la prueba de VIH siempre tiene que ser informada de manera explícita, tiene que contar con un consentimiento explícito de la persona para que se lo quiera hacer y negarse a la prueba nunca puede ser un motivo de exclusión. Pero esto a veces existe. Por ejemplo, si entramos ya en un ámbito más afectivo-sexual, el cual es muy complejo, yo no conozco, aunque si alguna de las personas que participan posteriormente lo conoce, que me corrija, casos en los que se haya podido demostrar que una transmisión de VIH ha sido intencional. Quiero decir, eh, puede que una persona no sea indetectable, por lo tanto sí que tiene riesgo de transmisión, pero para que eso sea considerado delito tiene que haber un dolo, una intencionalidad. Entonces, yo no he conocido ningún caso en el cual se haya demostrado que una persona ha transmitido a otra el VIH con esa intencionalidad, que entiendo que Sergio probablemente podría aportar más, pero entiendo que la intencionalidad en un ámbito jurídico a veces es un tema bastante complejo. Pero en un ámbito social más de discriminación laboral o de pérdida de un seguro, etcétera, ahí sí que ha habido casos en los que se ha llegado a juicio. También tener en cuenta que es muy complicado llevar un tema así al ámbito judicial porque hay que estar suficientemente empoderada como persona con VIH para atreverse a dar la cara como una acusación particular diciendo, mira, a mí por tener VIH me han hecho esto, y más aún con el trato tan amarillista y sensacionalista que tienen los medios de comunicación para abordar estas cosas. Entonces, por desgracia, hay muchos casos que quedan ocultos. Sí, no, yo creo que es interesante la pregunta que traslada, incluso, fíjate, Emilio, a la pregunta que trasladas, yo creo que incluso de cara a las segundas jornadas de salud y VIH podríamos tener una ponencia específica donde abordáramos cuestiones jurídicas específicamente en el ámbito de las personas con VIH y todo lo que tiene que ver con xerofobia, donde de todas formas yo entiendo que salvo categorías genéricas que ya existen en el derecho y que abordan este tema, habría que profundizar mucho más desde legislación específica que protegiera a las personas con VIH de esa discriminación que sufren. Y yo creo que por ahí va también el pacto social, por un lado en esa protección en el ámbito social, pero queda aún mucho en lo jurídico. En cualquier caso, bueno, creo que ha estado perfectamente respondida la pregunta. Te traslado otra, Oliver. Dice Mario, sobre la profilaxis preexposición, ¿podrías hablarnos de ese marco resumidamente? ¿Quién la puede o debe tomar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Un abrazo. Vale, pues voy a intentar resumirlo todo lo que pueda porque es un tema bastante complejo para resumirlo mucho. La profilaxis preexposición es importante tener en cuenta que es una estrategia, ¿vale? Que no se basa exclusivamente en la toma de medicación, sino que tiene un seguimiento clínico específico, la cual el protocolo de actuación varía en función de la comunidad autónoma, ya que en España las competencias de sanidad están delegadas en las comunidades autónomas. Y bueno, pues en principio se puede acceder a esta estrategia si eres un hombre que tiene sexo con hombres y que cumples alguno de los criterios establecidos por el protocolo de tu comunidad, como haber tenido alguna otra ITS bacteriana, haber pasado por un proceso de profilaxis posexposición, haber tenido relaciones sexuales desprotegidas en el último año, haber tenido, creo que eran más de 10 parejas sexuales en el último año. Para las personas trans se asume los mismos criterios que para los hombres que tienen sexo con hombres y luego para las mujeres en el caso de que se dediquen a la prostitución, ¿vale? El resto de colectivos poblacionales de momento quedan fuera y ya os digo que en función de la comunidad autónoma, por ejemplo en Canarias aún no está implementada la PrEP, yo que hablo desde Castilla y León sí que ya la tenemos implementada desde hace poco, entonces digamos que la estrategia sería esperar a que esté en todo el territorio nacional y una vez que ya esté implantada en todo el territorio, ir consiguiendo que se vayan ampliando los derechos de las personas. Si quieres tomar la PrEP, tendrías que acudir al mecanismo de entrada que establezca tu comunidad autónoma, que puede ser atención primaria, puede ser una asociación especializada o lo que sea. Van a valorar que puedas adherirte a la estrategia, porque lógicamente uno de los criterios para adherirte a la estrategia es no tener VIH, porque si tienes VIH lo que tienes que hacer es tomar tratamiento. Entonces, si te hacen los controles rutinarios y es compatible la medicación,
En España se toma de manera diaria, es decir, la PrEP que está aprobada por el Ministerio se toma a diario todos los días y cada 3 meses hay una consulta de ITS con su correspondiente analítica para comprobar pues, el estado de ITS y otro tipo de parámetros biomédicos que pueden verse influenciados por la medicación. Sí que me parece importante también recalcar que la PrEP es una estrategia preventiva del VIH más, no es una estrategia única, entonces se puede combinar con otras estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una persona puede estar en PrEP e igualmente puede estar utilizando el preservativo o igualmente puede tener otra serie de mecanismos de prevención. Que no entendamos la PrEP como la manera de dejar de usar el preservativo, porque al final eso es una decisión personal de cada persona y no tiene por qué ser excluyente una cosa con la otra. Y tampoco es una estrategia de por vida, sino que si llega un momento en la vida de la persona en la que considera que el riesgo a la infección de VIH disminuye porque ha cambiado cualquier aspecto, pues se puede abandonar la PrEP sin ningún tipo de problemas y sustituirla por otra estrategia preventiva. Genial. Comenta Juan Diego también a través del chat que sobre la pregunta anterior de Emily, recientemente hubo una sentencia, así que yo creo que Juan Diego, como después es ponente también en una de las mesas redondas que tenemos, pues lo va a poder comentar perfectamente también. O sea que gracias, nos vamos complementando mutuamente por nuestros conocimientos colectivos. Por aquí comenta precisamente Juan Diego sobre el tema de la guía de sindicalismo y VIH para delegados sindicales y el papel, la importancia, el reto, ¿no?, de formar también en el ámbito de las empresas. Supongo que Juan Diego lo plantea por el ámbito laboral y lo que tú comentabas antes sobre ese tema. Si quieres comentar algo al respecto, yo también voy a comentar y así aprovecho y si quieres responde a las dos a la vez porque ya no nos queda mucho más tiempo, 2 minutitos nos van quedando ya. Comenta por aquí Miquel, gracias Oliver, dice, y ya de paso, como sexólogo, si es necesario utilizar una terminología correcta en el campo de la sexualidad también. Ejemplo, dice, educación afectivo-sexual, un concepto tardofranquista solo utilizado en el Estado español por miedo a decir educación sexual y sobre todo por desinformación de qué es la educación sexual. Bueno, eso también es importante comentarlo por aquí, gracias a todas las personas que han preguntado. Y Oliver, lo que sí te pido es una brevedad más o menos para poder seguir con los tiempos, ¿vale? Ok. Bueno, pues sobre el comentario que hace Juan Diego, pues le dejaré la palabra a él, que lógicamente tiene muchísimo más conocimiento sobre esta área sindical. Sigue siendo necesario hacer una concienciación específica de determinados ámbitos y uno de estos ámbitos es el ámbito laboral, para explicar a las empresas que el VIH no incapacita y no puede ser un motivo de exclusión y se tiene que sensibilizar en ese ámbito a la sociedad. Y con respecto a la sexología, creo que lo que dices es cierto. Muchas veces hay temas tabú. Dentro de estos temas, el VIH sigue siendo un tema tabú. Entonces, muchas veces se hace referencia a comentarios como ten cuidado, pero no se dice ten cuidado al VIH, sino ten cuidado y que cada persona lo interprete como quiera. Y creo que siempre que esté basado en una perspectiva de derechos y en una terminología correcta, en este caso, pues diferenciar VIH y SIDA, hablar de responsabilidad y de mecanismos preventivos sin utilizar valoraciones morales, creo que eso ayudaría mucho a las nuevas generaciones a entender la sexualidad de una manera muy distinta. Pues clavado con los tiempos. Muchas gracias, Oliver. Gracias a todas las personas que preguntan. Sigan animándose, que ya nos siguen aproximadamente más de una treintena de personas a través del canal de YouTube. Gracias a todas las personas que preguntan. Gracias, Oliver, por acompañarnos y además creo que te vamos a seguir viendo durante el día de hoy porque luego vas a moderar precisamente la ponencia mesa que tendremos sobre el tema del chemsex con los compañeros de Topsida. Igualmente yo quería aprovechar, ya lo hice antes pero lo voy a volver a hacer, para dar un agradecimiento no solo por estar en estas jornadas de forma desinteresada, sino también por participar activamente y colaborar en la campaña de este año de Diversa y sobre todo
por tu experiencia de vida. Yo creo que es muy importante también darte las gracias porque se nos dice muy a menudo a las personas jóvenes, y esto que es algo que creo que nos toca mucho, que no estamos concienciadas, que cuesta mucho vernos en papeles activistas, protagonistas y con un activismo claro. Y creo que tu ejemplo es un ejemplo claro de personas jóvenes que trabajan día a día, que su activismo es un activismo vital, y que seas una persona joven, además, yo creo que es algo como muy, muy potente. Así que muchísimas gracias, Oliver, por estar y por ser. Pues muchas gracias a vosotras por la oportunidad, a la gente que nos está viendo por haber mostrado interés y aquí me tendréis conectado al resto de ponencias y luego echando una mano en la parte de Chemsex. Pues muchísimas gracias. Terminamos esta primera ponencia. Como siempre, esperamos unos minutitos y seguiremos con la siguiente. Yo les voy a dejar con mi compañero Besay Jorge, que hablará, pues que moderará la mesa redonda de trabajo en red para la prevención de VIH y otras ITS. No se vayan, que enseguida volvemos.